Hola amiguitos de mi canal, Brucan Acuariofilia. Bueno, lo que os quería filmar es para que veáis cómo tengo ya acostumbrados a mis cometas y a mis peces, porque tengo también goldfish orandas, ¿eh? Ahora vamos a encender la luz y quiero que veáis cuando encendamos la luz qué es lo que hacen ellos. Se van a aproximar a donde está ese túnel, donde está mi dedo prácticamente, donde asoma mi dedito, un poquito más abajo. Ahí es donde yo les tengo habituados para que vengan a comer. Fijaros dónde están guardando la distancia, no se acercan, están ahí donde ese circulito para ese túnel, que yo lo llamo así, pero no se acercan, ¿de acuerdo? En el momento que yo encienda la luz, veréis qué pasa. Vamos a alimentarles, como ya siempre, con mis guisantes, que es un aporte muy grande en proteínas, vitaminas, minerales, y es muy bueno para ellos, no solo el pienso compuesto. Vamos a ver. Yo en el momento que suelte solo uno, fijaros qué es lo que hacen ellos. Festín, como yo digo, ¿eh? Ahí vienen todos. Parece mentira, porque hay personas que piensan que no pueden estar los goldfish orandas con nuestros cometas. Pues sí pueden estar juntos. Yo ya llevo con ellos prácticamente en este estanque 2 meses y solo hay que verlos como están todos, ¿eh? Fijaros nuestros cometas Sarasa, ese es precioso, Sarasa rojo y blanco. También tenemos un cometa Ios tal negro, precioso, negro, grande. Ese llegó aquí a casa con muy pequeñito, era muy chiquitito, que me dijo de la tienda donde lo compré que no me iba a resistir mucho, porque no es muy difícil criarles, ¿eh? No vienen todos en aglomeración, porque ya antes comieron, pero yo mis 13, de ahí no quiero distanciar más. Ahí es donde está su aporte alimentario, perdón, y es donde ellos se tienen, que viene un cometa Sarasa, que lo ha cogido ahora mismo, que es el que tuvimos problemas con él, porque tuvimos un problema en el motor y el filtro, tuvimos problemas con él y se nos paró el filtro y casi se me mueren todos. Gracias a Dios pudimos darle una sobredosis de oxígeno. Fijaros cómo van ellos a por su aporte de guisante. ¿Cuánto hay que darle? Pues lo que duren 2 minutos, más no. Y yo les doy por las mañanas y por ahora, que son las 6, les doy un poquito. Ahora ya no comen más, que luego se pone el acuario perdido, y no es que se ponga el acuario perdido, sino que hay que racionarles la comida,